¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en Matriz de Opinión. Ahora de un nuevo rol como presentador del espacio. Tal vez me recuerden, Francisco Muraglia quien les habla. Y bueno, relanzando el canal, volviendo a las actividades. Recuerden que esto es una colaboración no solo de Matriz de Opinión, sino también con el CED y el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral. Y tenemos una lista de colaboradores hoy invitados de gran formación. Tenemos a Daniel Camargo, tenemos a Juan Pablo de María, tenemos a Gonzalo Dinamarca. Por lo que vamos a analizar un tópico central en la política internacional que nos dejó esta última semana, que es la nueva estrategia de seguridad nacional publicada por los Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump. Recordemos que la estrategia de seguridad nacional no es un plan específico dentro de cómo se va a desenvolver la política exterior de los Estados Unidos, pero sí lo que marca son algunos parámetros en cuanto al desarrollo y la vinculación que puede tener con distintos países y distintas regiones. Esta estrategia de seguridad nacional publicada este año es una modificación importantísima que plantea un nuevo escenario, un nuevo panorama en las relaciones internacionales y en la vinculación que tienen los Estados Unidos con el mundo, siendo durante muchísimos años la principal potencia internacional. Y en los últimos años, podríamos considerar en la última década, con el auge de China, cómo tal vez los Estados Unidos empiezan a ver un competidor que cada vez se va acercando más. Y en este acercamiento lo que podemos considerar es que Estados Unidos tiene que redefinir su óptica, su approach, su abordaje, así como también su estrategia en términos generales. Algunas regiones van a ser mejor ponderadas, algunas regiones serán vistas como zona de peligro, se marcarán algunos comportamientos que serán premiados por los Estados Unidos y otros que serán condenados. Veremos más adelante en el plano militar, por ejemplo, este famoso 5% que ahora está exigiendo a sus socios OTAN, los Estados Unidos. Veremos cómo regiones que durante muchísimos años marcaron un eje central en la política exterior de los Estados Unidos, como es por ejemplo Oriente Medio, pierde un poco de relevancia por la situación energética que está atravesando Estados Unidos, de gran bonanza. Por lo que los Estados Unidos tal vez miran hacia otro punto, Taiwán, fundamentalmente, y su enfrentamiento con China. Taiwán no solamente por la cuestión tecnológica, que el señor Camargo nos va a poder explicar al detalle, sino también la cuestión de su posicionamiento en el Indo-Pacífico, que Gonzalo Dinamarca va a tener una opinión más que considerable en ese sentido. Por otro lado, el señor Juan Pablo de María nos va a comentar qué cambia en esto, qué cambia en la doctrina. ¿Es una vuelta a la doctrina Monroe, pero con el corolario Trump, como fue bautizado en esta nueva doctrina de seguridad nacional? O tal vez tiene otras semejanzas históricas, pero bueno, nos parece fundamental para esto recordar que la doctrina de seguridad nacional es un acta que exige el Congreso, desde 1986, el Congreso de los Estados Unidos, obviamente, que todas las presidencias lo hagan periódicamente. ¿Qué quiere decir esto? No se tiene que publicar al inicio de la presidencia, no se tiene que publicar en un año específico y con cierta frecuencia, pero sí cada presidencia se le exige que publique una. Las últimas, el año, además de esta de 2025, el año 2022, la administración Biden publicó una. El año 2017, la administración Trump publicó una. Los dos mandatos Obama tuvieron dos doctrinas de seguridad, estrategia de seguridad nacional, una en 2015, otra en 2010, por lo cual es algo que suele tener una por presidencia, una por mandato. También sumando a esto, y es algo que es transversal a toda la doctrina, que se ve un reposicionamiento de muchas regiones. Europa, en el grupo de los castigados, Europa se ve como los Estados Unidos dicen, ya no vamos a cuidar, no vamos a garantizar la seguridad de Europa si ellos no están dispuestos a invertir para cuidarse a sí mismos. Rusia se puede considerar un gran beneficiado de esta nueva estrategia de seguridad nacional, ya que no se ve un posicionamiento tan fuerte respecto al accionar ruso en el este europeo, en su guerra con Ucrania. Se ve como Oriente Medio, así como dije anteriormente, tiene una cuestión fundamental en cuanto a lo energético. También podemos ver cómo Oriente Medio se considera una región cuasi pacificada. La situación de Irán hace un tiempo, los bombardeos en algunos sitios estratégicos en colaboración con Israel, la cuestión entre Israel y Gaza, que bueno, también es un conflicto que sigue, pero se cree que con el acuerdo de paz impulsado por la administración Trump es algo que se puede resolver, por lo que Oriente Medio pierde importancia. A África se le destina solamente media carilla, y a América Latina se lo ve como una vuelta a aquellas doctrinas decimonónicas, o del principio del siglo XX a lo sumo, que es el América para los americanos, por lo cual se trata de expulsar a las potencias extracontinentales, extrarregionales. No era como anteriormente, en 1823, con la doctrina Monroe, de plantear los europeos fuera, sino más bien los rusos y los chinos afuera. Vemos como China, fundamentalmente, está posicionada entre el primer y el tercer puesto en términos comerciales con cada uno de los países de la región. Por lo que también vamos a tener que analizar cómo nos impacta estos en América Latina, en América del Sur y, en el caso de los entrevistados, en Argentina. Por lo que bueno, haciendo un paneo muy general de esta situación, deseo la palabra a Juan Pablo de María.
Bueno, buenas noches, ¿se me escucha bien? Perfecto, Juan Pablo. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. También a los demás presentes, Daniel, Alejandro, Gonzalo. Un placer estar nuevamente en Matriz de Opinión. Y mientras te escuchaba, Francisco, pensaba en la doctrina Monroe actualizada o reversionada en modalidad siglo XXI o en lo que va de este todavía joven siglo, y cómo se va llevando adelante en esto que decías, que ya no es solo para dejar una región, la europea, afuera de la región latinoamericana caribeña, sino fundamentalmente para dejar a China y Rusia, y por qué no también agreguemos a India fuera de América Latina Caribe. Y en este sentido, estos estados, por supuesto que no son solo el sector público, sino también la cooperación con los sectores privados, pero en particular quiero resaltar el papel de estados y gobiernos en este juego, en lo internacional, en cuanto a no solo cómo miran a la región Latinoamérica-Caribe, sino cómo también, entre comillas, intervienen en ella. Pensemos con relación a la doctrina de seguridad nacional de la administración Trump, que claramente viene operando políticamente en materia de su política exterior para recuperar una hegemonía no tanto en crisis, sino en disputa con, fundamentalmente, en primer lugar, la otra gran potencia del desorden internacional, como venimos hablando desde hace un tiempo a esta parte, de China. Y en segundo lugar, por supuesto, la Federación Rusa, que es un aliado estratégico de China en el este de este desorden internacional, en el hemisferio oriental, dicho de otra manera, y los intereses que tienen estas potencias en la región por los recursos estratégicos, que es algo que venimos trabajando, investigando en el grupo en el que estamos cooperando ya desde hace un tiempo a esta parte, y que venimos dando cuenta también del rol de las potencias medias en ello. Fundamentalmente creo que en este sentido, China y Rusia es una de las potencias medias del desorden internacional, es de un altísimo valor para China en esta disputa hegemónica, como me gusta denominarlo, contra Estados Unidos. Tengamos presente que los recursos estratégicos que hay en Latinoamérica Caribe son de tal importancia, no solo por lo cualitativo, sino también por lo cuantitativo. Desde el petróleo en la zona del norte de Sudamérica, y en esto voy a ser más claro, Venezuela, lo que está ocurriendo allí, da cuenta justamente de la doctrina, un elemento de la doctrina de seguridad nacional estadounidense, y quienes están del lado del hemisferio oriental del mundo, me refiero a los países que mencionaba, cooperando y brindando una ayuda exterior, internacional a Venezuela, pero también más hacia abajo. En lo geográfico, no nos olvidemos del triángulo del litio y de los recursos no convencionales que hay en la región. Y en esto yo veo una suerte de continuidad con sus rupturas desde la doctrina Monroe, que mencionaba Francisco en 1823, en adelante y hasta la fecha. Más allá de las diferencias de las reactualizaciones y reversiones de esta doctrina Monroe, hace 2 años más o menos se cumplieron 100 años de la vigencia de esa doctrina en cuanto a cómo repercute en la región, por más que las distintas administraciones del Estado estadounidense modifiquen la nominación, en lo fáctico se sigue dando la injerencia o un tipo, entre comillas, de intervencionismo de parte del todavía hegemón occidental Estados Unidos en la región Latinoamérica-Caribe. Y en esto vuelvo a la cuestión de la disputa hegemónica en este contexto con China y sus aliados. Nuevamente, Federación Rusa, por supuesto, pero yo agregaría India, porque me parece que el rol de India no es menor, si bien tiene una diplomacia en materia de política exterior que me parece sumamente llamativa y más que interesante, por cómo opera con Estados Unidos y también con los distintos países de la región, sin mostrar una suerte ni de agresividad al estilo estadounidense con la administración Trump, ni tampoco una suerte de agresividad más sutil, como la muestran el gobierno de la Federación Rusa y el de China. Pero aún así creo que es de vital importancia destacar esto, y
también me parece importante destacar el rol en cuanto a la región Latinoamérica-Caribe, en cuanto a una política interna de la región, y en esto quiero ser claro, fragmentada, más allá de estos discursos que están pululando ahora, que con la victoria de Kast en Chile se viene una oleada de derecha en la región, que me parece un discurso muy superficial y hasta simplista. Creo que es mucho más compleja y profunda esta problemática, porque para mí uno de los grandes problemas de lo que podemos denominar una política interna regional es la falta de articulación entre los países que la componen a la hora de concertar políticas estratégicas, tácticas, más allá del corto plazo, que no solo tiendan a la unidad y la integración regional, sino a un juego, una operatoria estratégica, táctica, con las potencias del desorden internacional. En este contexto vemos una suerte de liderazgo un tanto endeble de parte del gobierno brasileño con la conducción de Lula da Silva, pero a la vez, si bien vemos otros gobiernos que van en esa sintonía, como el caso de Sheinbaum en México, Petro en Colombia, aún así, no hay en este contexto por lo menos una articulación conjunta a modo de bloque, y en esto lo estoy comparando como ligeramente se viene haciendo hace bastante tiempo esta parte con el bloque regional de la Unión Europea, porque tenemos características semejantes, pero a la vez diferentes también como bloque regional, y en este sentido, cuando digo que falta una coordinación para dar la pelea, no solo en materia comercial, económico-política, geopolítica, sino política cultural con las potencias del desorden internacional, porque estas llevan adelante también una disputa cultural en cuanto a la injerencia o la intervención en la región por los intereses en recursos estratégicos que hay en ella. Y esto se dan narrativas. Un ejemplo de ello es lo que vos venías explicitando, Francisco, en tu alocución con respecto a la doctrina de seguridad nacional. No es solo una cuestión fáctica de hard power o poder duro, sino también de una narrativa, de un soft power o poder blando o suave para con la región, para contrarrestar, porque ya no creo que puedan dejar afuera a China, a la Federación Rusa de la región, porque tienen cada vez más injerencia y eso se va notando cada vez con más nitidez, pero sí para contrarrestar ese avance. Y ahí está la disputa hegemónica para con la región Latinoamérica-Caribe, una disputa hegemónica por los recursos materiales y por la narrativa simbólica en cuanto al interés por estos recursos. No sé cuánto me queda de tiempo. Puedes hacer un cierre si querés y después sí, cómo no. poner una preguntita más. Para no pasarme de tiempo, por supuesto. Sí, en síntesis o en conclusión, la situación actual de la región Latinoamérica-Caribe es la de una debilidad política. Cuando digo política me refiero a lo económico-político, a lo geopolítico, a lo cultural, etc. En este contexto, en esta coyuntura en la que estamos, para con las grandes potencias del desorden internacional. Pienso en Estados Unidos, porque justamente, como decía Francisco en tu alocución, con su doctrina de la seguridad nacional va a operar con más fuerza en la región, y el caso Venezuela es no solo la puerta de entrada a Sudamérica, es también el aviso, la advertencia a todos los países que componen la región Latinoamérica-Caribe, como decirles, fíjense lo que está ocurriendo aquí, esto siento un precedente para lo que puede ocurrir en cualquier otra parte de la región, porque Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial y Latinoamérica sigue siendo ya no solo un patio trasero, sino el gran interés geográfico, histórico, que Estados Unidos no va a dejar de desatender en esta coyuntura ni más adelante. Y en esto, para ir más allá de la coyuntura, Estados Unidos, con esta doctrina de seguridad nacional, y aquí cierro, está disputando hegemonía con China y su aliado de aquí a 30 o 50 años.